Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 40 de Que esto que el otro, salud. Hoy tenemos un episodio súper especial. Sí, busqué o buscamos que fuera en el 40, pero además debo decirles que nuestra invitada, que ya la conocen, es la doctora Rosalía Cerón, neuróloga. Bienvenida, doc. Muchas gracias. Estuvo muy pendiente. Estuvimos barajeando las fechas durante varias semanas, pero justo este episodio, que además de ser el 40, es el primer episodio del mes de agosto. Y terminamos el mes de julio, que es el mes de el cerebro. La doctora Cerón es neuróloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, que también es otro de los hospitales que son de los más reconocidos. Y digo otro porque hemos mencionado el Instituto Nacional de Nutrición, entre otros, ¿no? Pero justo en el capítulo de neurocirugía hemos platicado con el doctor Omar, que también es egresado del instituto. La doctora además es especialista en trastornos del movimiento en el Instituto Nacional de Neurología y en Madrid, en España. Y, doc, tienes doctorado honoris causa. Así es. Cuéntanos. Y soy doctora honoris causa por el Claustro Doctoral Internacional Honoris Causa. Muy bien, pues ella es la doctora Cerón. Y hoy elegimos hablar yo creo que em, la neuróloga, eh, junto con el doctor Omar, que es neurocirujano, con la neuróloga que a mí me inspira más confianza de todos los neurólogos que conozco. Y esto viene muy a cuento, porque hoy vamos a hablar del cerebro. Y es peculiar, porque cuando me dijo: "Vamos a hablar del cerebro", y yo: "¿Qué vamos a tocar?". Y empezó a hablar y le dije: "Ya, no se diga más. Hablemos del cerebro". Hablemos Doc, del cerebro. cuéntanos por qué vamos a hablar del cerebro. Bueno, de manera reciente, en el mes de julio, se conmemora, o bueno, se celebra, se pone en visibilidad el día 22 exactamente, el Día Mundial del Cerebro. Esto es una iniciativa que surgió en el 2014 por la Organización Mundial de Neurología. Y es muy interesante y por eso vamos a hablar del cerebro. ¿Qué vamos a platicar del cerebro Vamos hoy? a hablar del pasado, el presente y el futuro del cerebro. Empecemos, ¿qué es el cerebro? El cerebro humano es el órgano más importante. Estaba leyendo el otro día una referencia y me pareció muy poética en realidad. Tal vez no la voy a citar exactamente igual, pero decía lo siguiente. Bueno, más o menos decía lo siguiente. Este, podemos viajar hasta los más infinitos confines del cosmos y hasta el borde del universo conocido, pero solamente cerca de nosotros, en medio de nuestras orejas, podemos encontrar al órgano más complejo de eso es sumamente poético e interesante, y sí, el cerebro es el órgano más complejo del universo conocido. Híjole. Y por mucho, ¿eh? A ver, esto voy a darles yo un dato que a mí, cuando yo lo supe, seguramente muchísima gente lo ha escuchado, pero cuando yo lo supe en la preparatoria hace poquitos años, ¿eh? A mí, de verdad, yo no me explotaba la cabeza y es el momento en el que yo sigo pensando en detalles como esos de una manera con un nivel de sorpresa que yo mismo no doy crédito a veces, ¿no? El cerebro, pues, es en resumen un conjunto de neuronas, Así ¿no? es. Un conjunto de células que se llaman neuronas. Las neuronas, cada neurona, la mayor parte de la gente se imagina las células como una pelotita con más pelotitas adentro. Pero la neurona no es así, la neurona es como si fuera una estrella con la pelotita, que es el núcleo, y además tiene un cable que termina como en un peine, vamos a decir, ¿no? El punto interesante es que la estrella de este lado, igual que el peine, pues, son todos los puntos donde se puede conectar una neurona. Pero las neuronas entre sí no se tocan, ¿correcto? Así es, Imagínense eso, todo el cerebro está ahí, eh, acomodado y las neuronas entre sí, por lo menos en los extremos, no se tocan. bueno, en relación a las leyes físicas, ningún átomo se toca con otro, ningún Bueno, cuerpo se toca con otro. claro. Pero sí, las neuronas no se tocan y tienen hendiduras sinápticas, que es en donde hacen la transcripción de la información, y es muy interesante. Pero, pues, el cerebro tiene mucho de dónde contar.
De Pues hecho, empecemos, ¿no? empecemos, los primeros organismos en los que se detectó una estructura similar al cerebro o tejido similar al cerebro fue un artrópodo y se detectó en un fósil hace más o menos 500 millones de años. Fue la primera, como el primer organismo vivo en ese entonces Se detectó un que vestigio se de cerebro. detectó un vestigio de cerebro. Después, más o menos 520 años, millones de años después, encontraron las primeras formas de las neuronas, que es donde empieza a ver ya esta estructura de la estrella, el axón y lo demás de la hendidura. El axón es el Solamente cable el que les decía. cablecito que conduce. Después de ahí damos un brinco más o menos a 521 millones de años. Estamos hablando hace infinidad de tiempo. Hombre, no más, ¿no? Ahí se encontró una especie de pez, un anfibio con aletas más, ya pequeñitas, y en él se encontró el primer vestigio de cerebro que está registrado en toda la historia. Este organismo se llama Milo con miña. Parece un trabalenguas, es muy raro y él fue el primer organismo portador de un cerebro ya con más forma. De un cerebro formado. Así es. Después de ahí, pues, obviamente, los, especialistas en estas áreas de la paleontología, pues, ya describieron todo lo demás, y ya después, cuando viene la antropología, empiezan los primeros cerebros que están ya más estudiados, el cerebro de los primeros homínidos. Más o menos, para que tengamos en contexto, un australopithecus, el cerebro de él pesaba como de 400 a 500 gramos. Un cerebro ya de un humano como nosotros está pesando alrededor de kilo y medio, 1,300, 1,500, más o menos aproximadamente. Sigue, sigue, ahorita Sí, te voy a es hacer muy unas interesante, preguntas. es muy Es que sí, interesante. Es sumamente interesante. Entonces, toda esa línea de tiempo necesitamos y todos esos millones de años necesitamos para llegar a un órgano tan perfecto como el que tenemos hoy. Y es tan complejo entenderlo, porque no solamente es el cerebro humano. Ahorita estamos, pues, festejando el cerebro humano, pero todo lo que tenemos atrás, pues, es súper interesante. Y uno de los, médicos que, aparte de ser neurólogo, era neurocirujano, pues, que en ese entonces, pues, ellos también atendían la parte quirúrgica, también era filósofo y era, experto en toda la parte de antropología. Fue uno de los, que hizo muchos avances en relación a la estructura cerebral y, pues, es muy conocido, es el doctor Broca, Paul Broca, que es un médico muy conocido que describe una área específica que es el área de Broca. es el área de Broca Así es, y su afasia, ¿no? así Entre es, otras así es. cosas. Chiste local, chiste de médicos, no se preocupen. Pero fíjense, acaba la doctora Cerón de tocar varios puntos, y es cierto, fíjense, voy a ir hilando cosas. La neurología, como la psiquiatría, como todas las ciencias, las neurociencias, dan mucho para esto que platicaba la doctora, para filosofar. Y a ver, si partimos de un concepto tan simple como el no se tocan, uno diría, y entonces, ¿cómo se comunican? Así es. ¿Y cómo se comunica el cerebro, las neuronas en el Las cerebro? neuronas tienen, pues, de un lado, como dijimos, hay unas ramificaciones, está el peine, y del otro lado está, pues, la otra parte de la otra neurona que va a recibir la información. Entre ellas 2 hay, una especie de estructuras que se llaman receptores y hay sustancias químicas. Cada neurona está especializada para mandar información hacia la otra, dependiendo de las sustancias químicas, va a encontrar su receptor. Es sumamente complejo. Es muy complejo, pero es una delicia cuando uno lo filosofa, cuando te pones a filosofarlo y piensas, a ver, hay 2 estructuras que nanométricamente están separadas, o sea, es nada, ¿no? A través de esa estructura viaja una corriente eléctrica, que también hablando ya a nivel físico-químico es muy sencillo, es una corriente eléctrica, muy sencillo, ¿eh? Eh, y cuando llega a estos puntos de conexión sin tocarse, libera, si yo lo tuviera que explicar, imagínense que llegan y van a echar un spray y Así es. sale un disparo de spray que va a caer en el otro extremo. Y eso va a activar el siguiente impulso eléctrico. Y ahí cuando uno lo explica, uno diría, más si no lo sabes, dirías,
Oh, ¿no? Sí, 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 no, es súper Pero si interesante. además decimos: "Oye, eso va a generar movimiento voluntario, pensamientos, sentimientos, planeación, aprendizaje". Y entonces, claro, o sea, te da para pensar y soñar y todo lo que se te puede ocurrir. Sí, no, y aparte de lo que yo decía también, o sea, son millones de años de evolución. Desde que empezaron los reptiles, que empieza la parte más profunda de la estructura cerebral, donde viene el tallo cerebral y el romboencéfalo, que que es en realidad evolución de miles de millones de años, ¿no? Entonces, esa partecita nos enseñó a nosotros en ese tiempo en que se formó a cómo respirar, a cómo vamos a comer, a cómo vamos a tener pues, digamos, como que la estructura base de Las nosotros, las funciones. funciones básicas. Y después de ahí viene la parte del sistema límbico, que es lo siguiente que se forma, a lo largo del tiempo. El sistema límbico nos va a decir a nosotros cómo vamos a reaccionar ante un estímulo externo. La parte emocional, si algo ya me hizo sentir triste, si algo ya me hizo sentir enojado, si, estas estructuras es parte del sistema límbico, la amígdala, y me va a decir a mí cómo mi cuerpo va a responder a estos estímulos. Y de ahí viene otra parte evolutiva que es bastante importante, que es donde parte la diferencia en el cerebro humano hacia otras especies, que es la evolución ya de la neocorteza o de las capas que vamos poniendo para poder evolucionar y formar las estructuras neuronales, que es donde están los cuerpos de las neuronas, y lo demás bajan hacia el axón y la conexión. De ahí no solamente es eso. Cuando nosotros nacemos, ya actualmente sabemos que gran parte de las neuronas todavía no están colocadas en el sitio que corresponden. Están todavía, pues, en una fase, temprana de evolución. Conforme vamos creciendo, pues, al cerebro de los niños, pues, se les va poniendo atención, se les va generando un estímulo externo, igual con el cariño de la mamá, de los papás, y el estímulo que van teniendo constante del medio exterior, pues el niño va a ir generando esa colocación de las neuronas. Había un estudio muy interesante que hicieron hace algunos años y me parece muy interesante porque ya actualmente yo creo que difícilmente lo podríamos hacer por la cuestión ética, De bioética. pero es Sí. muy interesante. Ponen a 2 gatitos, a un gatito, los 2 de la misma edad, probablemente fue la misma camada. Este estudio se hizo hace muchísimos años. A un gatito lo ponen en una estructura, girando. Al gatito uno o al gatito A, lo ponen a que él actúe libremente sobre esa estructura y le ponen estímulos externos como su mamá, etcétera. Pero, lo dejan ahí que se mueva, en la actividad motora, compleja. Y al otro lo ponen encerrado como una especie de caja, pero sí le ponen a recibir los estímulos externos. Entonces, el análisis de este estudio es muy interesante porque dice que no solamente es el estímulo externo que recibe el gatito, el perrito, cualquier otra especie y el humano en su momento, el que va a hacer que su cerebro evolucione, sino toda la actividad generada por los circuitos motores, por el sistema musculoesquelético y por todo lo que implica el realizar el movimiento. Entonces es muy interesante porque de ahí partieron para poder hacer unos análisis en torno a la evolución cerebral con respecto a la percepción del mi espacio y al control del movimiento. Lo dicho, es que ya hay 20,000, no 20,000, pero hay muchísimos puntos ya sobre los que nos podríamos seguir explorando la plática, y así de complejo es el cerebro. Me voy a regresar un poquito con lo que estás diciendo, Doc, y ahorita me voy a regresar también o sea, voy a dar como una vuelta en círculo. Hablabas del desarrollo del cerebro en la evolución, ¿no? Y ponía el ejemplo que en homínidos primitivos el cerebro pesaba más o menos 400 Más o menos. A 800 después los que siguieron y así fue creciendo. y hoy en nosotros pesa alrededor de 1 kilo 200, 1 kilo 300, 1 kilo 500. 1 kilo 500. En los niños pesa menos, ¿no? Aunque la cabeza de los niños suele Más. ser más grande, o sea, digamos que que el desarrollo que trae ya el cerebro de los niños es importante, pero pesa un poco menos, llega a pesar 1,500, 1,600 gramos. Bueno,
La única diferencia, podríamos pensar, de manera muy básica, la única diferencia es el peso. Entonces tenemos más neuronas, tenemos más masa encefálica, pero no, la doctora también dijo, no, no, hay una diferencia muy importante que es la corteza cerebral, que es todavía un punto que dice, esta especie, que somos nosotros, evolucionamos, por lo menos en ese sentido, un poco más. Porque además yo en ese aspecto trato de ser muy científico, así me educaron, ¿eh? Y es el hecho de que yo entienda ni la mía, ¿no? La evolución de los seres humanos y que haya otras evoluciones que yo no entienda, no significa que nosotros estemos, a ver, claramente estamos más evolucionados en lo que nosotros controlamos, pero son evoluciones distintas, ¿no? Hay otros, la corteza cerebral es la última capita, es tal cual como si fuera una cáscara, pero del cerebro, no las membranas, sino dentro del cerebro. ¿Y qué función tiene, para que la gente Bueno, entienda? la corteza cerebral es la capa más superficial y, podría hasta referenciar una película, y ahí se ve muy bien como explicado cómo está la corteza cerebral colocada. ¿Cuál? La película de Intensamente hace como una Ah, especie de, este, eh, planeación de cómo está una corteza cerebral, cómo van poniéndose bolitas, 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 y de acuerdo a cada bolita de color tiene su función específica. Más o menos, en gráfico, así de manera sencilla, es como podríamos ver una corteza. La corteza tiene varias capas y cada capa tiene sus neuronas específicas. Hay una capa específica para las neuronas del movimiento y así cada una de sus estructuras es importante. Hago la referencia porque en temas de memoria, cuando se pierden las neuronas en relación a una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa como el Alzheimer, pues se van acabando las capas más superficiales. Entonces vamos perdiendo esos recuerdos, vamos perdiendo esa cuestión y viene todo el desenlace de la enfermedad. Aquí es bien importante y el cerebro, pues en realidad aparte de ser estructura, no solo es eso, o sea, puedo tener un cerebro más grande, uno más chiquito, y tener el otro cerebro del mismo tamaño y tener diferente función. Aquí es bien importante, voy a hacer una pausa histórica que en el siglo más o menos 19, sí fue en el siglo 19, pues había un poquito de temas y de pronto los avances científicos habían sido como que frenados y había un tema ahí de que no se podían hacer muchas pues observaciones anatómicas que ya ahorita las podemos hacer. Llegó una época que fue la época de la frenología. Fue, de hecho, una iniciativa que ocurrió, que decían, de acuerdo al cráneo y la forma, es como yo le voy a dar la función. Por ejemplo, ellos creían que las personas que tenían, no sé, un lóbulo frontal más, una parte frontal de la cabeza de mayor tamaño, pues tenían mayor agresión. Y eso funcionó por varios años en esas épocas que la frenología fue una Fue vigente, vamos corriente a que decirlo. fue vigente en esas épocas y para esos tiempos, pues la ciencia era esa. Ya más adelante, pues ahora sí encontramos, y en esos tiempos, este, ya en la época del doctor Broca y el doctor Wernicke, pues ya encontramos, pues ya otras estrategias para poder, analizar de manera más específica la estructura del cerebro. Ya con cortes anatómicos, de hecho se funda el Museo, del Cerebro, el Museo del Hombre, que está, históricamente colocado en París. De ahí, Broca es el que hace los máximos experimentos para ver y clasificar, porque tenía conocimientos también de antropología, las estructuras cerebrales de distintas especies, de distintos, humanos, y lo más interesante es que él tenía, mucho conocimiento en relación a los aneurismas. Era experto en aneurismas y él fallece de un aneurisma. Entonces, el propio cerebro del doctor Broca estaba en ese museo. Y es muy interesante porque hay un libro que se llama El cerebro de Broca, de Carl Sagan, que narra específicamente cómo está ahí el cerebro. Doc, no te vas a escapar de la película, Ya o lo sea, estoy nada de que ya adelantando. dije sí, Ya nada dije, de que ya dije El cerebro de Broca de ya Carl dije los. Sagan, Intensamente, no, 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 te vas a no. salvar, adicional a eso. Oigan, híjole, es que además da para Dices, es que es un tema. miren, te voy a traer 2 temas a la mesa, eh, que van de la mano. El primero es sobre lo que estás diciendo,
apenas tuvimos bueno, apenas hace algunos capítulos, tuvimos invitado a Omar Santayana, al doctor Omar, neurocirujano, y él justo hablaba de la importancia en la neurocirugía sobre todo en los tumores cerebrales, es el capítulo de tumores cerebrales, porque él también ya ha venido 2 veces, en el que tratan de tener mucho cuidado con todas las estructuras que no estén enfermas. Y él habla de la elocuencia cerebral. Y él lo que dice es, por lo que nos contaba en el episodio, es que hay mucha gente que originalmente creía que solamente había una zona que controlaba algo y que el resto del cerebro, bueno, no Así controlaba es. nada. Y las observaciones mucho más recientes vienen diciendo que todo el cerebro, aún que no esté clasificado, y eso lo vuelve como una isla desierta, ¿no? Como un planeta desconocido. Aunque no sepamos exactamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que está controlando, algo controla. Y esto yo me acuerdo que también en libros de psicología desde la preparatoria hablaban justo de gente que había tenido lesiones cerebrales, que había sobrevivido, pero que después de recuperarse la conducta había cambiado, o había comportamientos distintos, ¿no? El carácter había cambiado y esto va de la mano hacia el tema de la elocuencia cerebral, que es más o menos lo que estás Sí, platicando. claro. No, y aparte, exactamente, vivimos una época que fue todas estas épocas de localización específica, porque no, pues, se desconocían en realidad. Empezamos a encontrar, pues, cuál era la zona específica para el lenguaje. La emisión del lenguaje es la que describió el doctor Broca, que está en la zona frontal. Después de ahí, el doctor Bernick, describe la zona en el lóbulo temporal en donde nosotros vamos a captar el sonido. Y así fueron pasando los años y fueron describiendo la sustancia nigra, que esto fue ya a principios del siglo pasado, y así. La sustancia negra es una sustancia donde están unas neuronas muy especializadas que generan dopamina cerebral, que es un neurotransmisor que para que nos podamos mover de manera fluida. Esa es mi área de Así, expertise. sí, te Entonces, sale me lo sale tuyo. mi área de expertise. Entonces, de ahí, pasamos durante muchas épocas haciendo distintas observaciones. Y encontraban justo eso, a veces de manera eventual había, pacientes que tenían una lesión y su comportamiento cambiaba de manera total, y es ahí donde, por ejemplo, hay un caso muy interesante, ¿no? Hay, un paciente, recuerdo que empezaba con HM, ¿no? Pero un paciente, que, pierde de manera, por una lesión tumoral, le resecan una zona del hipocampo y, pues, su capacidad para guardar la memoria, pues, no la tiene, la pierde. Entonces, él, guarda los recuerdos de un día y unas horas y ya bye, ya no. Nosotros tuvimos un paciente con esas características, por eso traigo a colación ese caso. Que además, ese tipo de ejemplos normalmente no son como en las películas, pero hay una película de Drew Barrymore y Adam Ah, Sandler sí. muy 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 similar, muy franca, muy similar. similar a esos Y cuadros, ¿no? así, cada una de las estructuras va teniendo características y fueron descritas. Ahora, no solo es el cerebro y la estructura, para que el cerebro pueda tener esa capacidad de percibir el ambiente exterior, necesito ojos, nariz y los oídos, el gusto, necesito todas las partes que son como la especie de comunicadores. Si yo no tengo los comunicadores íntegros, pues mi cerebro algunas veces no se va a desarrollar bien. Hay igual un libro donde describe el doctor Oliver Sacks, que es un neurólogo, escritor también, donde él describe un paciente que desarrolló y nació con una especie de catarata congénita, en ese entonces, ¿no? Ceguera congénita. Pasa el tiempo, tuvo la oportunidad de que lo operaran, pero cuando lo operaron, él podía ver, pero no podía describir ni entender lo que veía. Es precisamente porque la zona en donde controlamos la visión y la percepción del ambiente externo, pues ya no la tengo desarrollada. Y así son múltiples los casos. En realidad, muchas veces nos acostumbramos a tener una normalidad en nuestro cerebro y en nuestras percepciones, pero nos podemos pensar qué es lo normal. Justo acabamos de tener el capítulo de hace 2 capítulos, el de oftalmología con el doctor Miguel Quirós, y justo Así tocaba este es. punto, que a ver, la importancia del cerebro, y por eso me encantó cuando me dijiste el tema, ¿no? Porque
es venir a charlar un poquito distinto, un poco más, no quiero decir sabroso, porque al final a nosotros nos gusta entender los temas tanto en patología como en funcionamiento, pero hablar meramente del cerebro, que sí es apasionante, da mucho. Me voy a ir ahora un poco al tema de evolución. Cuando esta película que ahora está, esta secuela de películas que ahora está también vigente, que es el planeta de los Ah, simios, sí, tiene una interesante. base justo con ese racional en el principio. O sea, en la película uno donde hay una investigación neurológica, se utilizan, primates para hacer este estudio, y entonces se induce el desarrollo el desarrollo de la corteza Así es. cerebral. Y perdón que me ría, pero justo lo acabas de tocar, porque en la película están buscando un tratamiento para el Alzheimer, que lo acabas de describir. En el Alzheimer hay un deterioro de la corteza cerebral, se logra revertir ese deterioro, pero además a través de un virus, que eso, aunque muchas veces suene ciencia No, ficción, claro. no, esos son Sí, claro, investigaciones existen muy vectores reales, virales. existentes, exacto, existen los vectores virales. Y entonces se sale de control el tema con los primates, con los simios, y de ahí parte todo el tema de evolución. Es decir, se vuelve muy interesante cuando conocemos estos detalles porque amplías la visión de cómo, cómo identificas o cómo disfrutas otras cosas, en este caso la película. Pero el ejemplo de ese desarrollo evolutivo es de verdad muy franco. O sea, lo que no creo que pueda pasar tan simple es que los primates tengan ese desarrollo, pero, y además que lo puedan contagiar. O sea, no puedes evolucionar En tanto eh, tiempo, no. en 3, 2, 1, exacto. Hablábamos de millones de años, o sea, Exacto. infinidad. Ahora, el esta parte evolutiva es súper interesante también, porque ahí va el enlace. El doctor Broca, que me regresó con el doctor Broca, precisamente justo por ese detalle. Más o menos en las épocas de esto surge la teoría darwiniana de la evolución de las especies. Que es bastante aceptada, o sea, es Es bastante bastante aceptada en la realidad. razonable con el Así conocimiento que es, y tenemos hoy, ¿no? el doctor y su grupo de científicos en ese entonces, pues eran, apoyaban a la teoría de Darwin, y era una lucha entre el origen o no origen del humano. Entonces, hay una frase bien interesante, irreverente, que en ese momento escandalizó a todo mundo, de Broca, que él da una entrevista y dice: "Yo prefiero ser el hijo y descendiente de un primate de, algún", usa una palabra ahí media complicada, este, que del hijo, maleducado, alguna cosa ahí, una palabra un poco extraña, de Adán. Entonces, O sea, y lo entiendo, pero bueno, sí, es es complicado, ¿no? O complicado, ¿no? sea, Y aparte él era pro teoría de Darwin. Ujú. es que sí. A ver, y fíjate, me voy a desviar un poquito con una idea que me empezó a rebotar en la cabeza hace unos momentos, y es, ¿existe alguna otra especie, además del ser humano, que tenga corteza cerebral? Uy, eso sí está bien difícil. Le vamos a Y ya lo sé, preguntar a porque no unos somos biólogos. veterinarios, ¿no? No, Le claro, o vamos a sea, preguntar a unos biólogos, pero que tú pero, sepas que se haya descrito. corteza como tal, pensante, híjole, tal vez los delfines tengan, bueno, es que, general, cortezas existen en los mamíferos, pero una corteza tan parecida al humano, pues no. No, claro. Ajá. Una corteza que Sí, parezca funcional, sí, ¿no? sí, sí, bueno, de hecho, ellos Bueno, también tienen, funcional como ajá. nosotros. Sí, sí. Este, no sé, pero, habría que preguntarle bien a un biólogo, pero yo sola me acuerdo y tengo un conocido que es biólogo y es experto, pero no me puedo quitar de la cabeza que los tiburones sienten dolor todo el tiempo, precisamente porque sus fibras de la piel son dentinas. A ver. Entonces, el dolor en alguna parte del cerebro se debe de concretar, es una evolución muy A ver. especial. Explícate mejor, porque ese dato yo no lo traigo No, yo tampoco lo ni lo sabía. entendí. O A sea, ver, todas las especies son tan complejas los y los tiburones en la piel tiburones tienen dentina, como como los los dientes. dientitos. Entonces, esta dentina tiene terminaciones O sea, las nerviosas escamas de los y las tiburones escamas, ajá, tienen entonces dentina. ellos prácticamente viven con dolor. Y sus dientes igual, por eso tienden mucho a morder cosas, porque es como para,
engañar a su cerebro para que tenga dolor, no tenga dolor. Eso nos los Es puede que, a explicar un ver, biólogo sí, pero perfectamente. pero a ver, yo ese tipo de conceptos me cuesta mucho trabajo entenderlo, porque invariablemente me voy a preguntar, ¿cómo sabe alguien que un tiburón tiene dolor permanentemente? O sea, si tú dijeras: "Oye, es que llegué y lo piqué y se movió", bueno, claro, tienes una Sí, reacción, exacto. hay dolor, lo entenderíamos como dolor. ¿Cómo sabemos que un tiburón tiene dolor todo el tiempo? No lo sé. Está Eso está no, no, complejo. está complejo, y es que me pasa, seguro también, cada vez que alguien viene y me dice: "Oye, es que me dijeron que los animales o que los perros ven", no tengo idea. Sí, O sea, eso hay que preguntarle al al biólogo. veterinario, al biólogo, porque nosotros somos especialistas en una especie, Así es. ¿no? Sí, sí, Mis sí. respetos para todos los Pero, veterinarios que sí estudian y mucho esto lo más. hago a referencia de que todas las especies, de acuerdo a su línea evolutiva, tienen particularidades. Entonces, em, en realidad ninguna es superior a otra. Todas tienen sus particularidades, sus capacidades, sus habilidades. Entonces es muy interesante. En la línea evolutiva, a nosotros nos tocó evolucionar hacia corteza cerebral y de cierta manera el proceso de pensamiento complejo y Bueno, conciencia, el cerebro de los ¿no? pulpos, que está distribuido, las neuronas están distribuidas hacia los tentáculos, o sea, Ajá, como el el calamar gigante, que es una neurona gigante. eso. O sea, ¿lo puedes Súper explicar mejor interesante, en es sí, sí, súper o sea, interesante, porque aparte, como decía, el planeta de los simios, pues es que aquí no sabemos si se hubiera puesto la línea de evolutiva del otro lado, pues a lo mejor ahorita estuviéramos viviendo, justo como bueno, en la película, hay un ¿no? libro Estuvo de Carl interesante. Sagan también que pronostica, no lo vamos a ver, gracias a Dios además, que, justo los moluscos van a ser los siguientes, La línea de eh evolución. exacto, Pues los no, no, siguientes no, la siguiente especie dominante en la ya no Tierra. nos va a tocar, esperemos. Entonces, sí, así es muy interesante toda la parte evolutiva del cerebro y todos los adelantos científicos que han hecho a lo largo del tiempo. Y sobre todo eso, a mí siempre me gusta mucho la frase atribuida a Newton, que en general no sabemos si fue de Robert Hooke o fue de Salisbury, a hombros de gigantes. Todo esto que estoy contando es gracias al esfuerzo, al empeño, al tesón, a la reverencia en su momento Del camino que alguien de más recorrió. cada uno. Y si no hay ese camino labrado, no vamos a llegar hacia ningún lado. Y esto lo hace pues el maravilloso y órgano tan complejo que tenemos, porque en realidad es eso. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad de cada uno Es de que nosotros? O sea, la volvemos. realidad es lo que yo percibo y cómo lo percibo. Yo veo Pongan una pongan mucha taza. atención en esto. Repítelo, doc, por favor, y empieza desde, La realidad ¿qué es la la realidad? realidad de las cosas, o la realidad en la que vivimos es como lo percibe nuestro cerebro y como lo percibo yo. O sea, y el yo es sumamente complejo, porque no es lo mismo, incluso por ejemplo, en personas viviendo en la misma casa, hermanos gemelos, nunca van a ser los mismos. Cada quien es un individuo diferente y así cualquier estímulo que recibamos externo, pues yo ya tengo una respuesta, pero esa respuesta no solo viene de mí, viene de mis antepasados y ahora ya viene muy, muy, en la última era de la epigenética. Es que, miren, esto lo voy a complicar un poquito más hacia la filosofía con mi aportación, doc, porque lo que acabas de preguntar es quizás una de las preguntas filosóficas más importantes que se ha hecho la humanidad siempre, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y esto deriva en la física cuántica, la mecánica cuántica y toda la ciencia cuántica. Yo lo voy a simplificar un poquito, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Yo veo esta taza y yo sé que esta taza es blanca, y yo la veo de color blanco. Tú, por supuesto, ves la misma taza. Para ti, esto que estás viendo aquí es de color blanco, pero a lo mejor el color que tú No percibes es de el mismo. no es el Sí, mismo. claro. Seguramente no. Y no lo sé, o Porque sea, está volvemos, demostrado ¿no? que las córneas de las mujeres tienen más capacidad de percibir la fineza de los colores.
por la número de O sea, balones. sí. Sí. Pero sí, Y sí. un cerebro entrenado más. Ojo, Un pongan ojo mucha atención, entrenado por más. favor. Pongan mucha atención. Esto que acaba de decir la doctora explica por qué nosotros vemos las cosas verde, Es que azul y sí, amarillo, exacto, y y las las mujeres lo ven magenta, rosa, fuchsia, fuchsia, melón. melón, durazno, o sea, No, no, no. son las córneas de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Las retinas, las retinas. O las retinas. Que al final lo que decía la doctora, que es lo mismo en mayor o menor medida que Y decía el no, no, doctor no, es Miguel, que son las antenas, esto ¿no? da para mucho. Acabo de hacer una revisión extensísima, porque, para una colaboración con un artículo, qué pasa en el cerebro de una mamá y qué pasa en el cerebro de un bebé. O sea, no hay diferencias, en realidad anatómicas importantes entre un cerebro del hombre y un cerebro de la mujer. No, No, en realidad no, porque depende mucho de lo que dijimos. ¿Qué tengo atrás? ¿Qué vengo, recibiendo durante mi infancia? ¿Qué vengo recibiendo de estímulos durante mi adolescencia? Etcétera, etcétera. Las habilidades adquiridas van a ser exactamente particulares a cada individuo, pero en preciso instante en que decido convertirme en mamá, ahí mi cerebro tiene, pues, se desconectan unas partes para activar la otra parte importante de la continuidad de mi especie. Y es una situación bien, bien interesante. Por ahí les voy a dejar el link para que lean el artículo. sí, sí, compártelo para que también lo Es muy difundamos. interesante. Entonces, sí. Y es una pregunta súper filosófica, ¿qué es la realidad? A mí me gusta leer mucho física cuántica y uno de mis favoritos es Carl Sagan, como ya se dieron cuenta. Pero también me gusta leer, muchísimo. Pero es que sí da, o sea, porque además, claro, cada vez que te metes a estudiar y que vas entendiendo, porque si estudias para memorizar, está bien, pero te sirve para algunas cosas, pocas. Pero cuando entiendes, híjole, es que te puedes sentar a divagar Así es. sobre. Ahora vamos a otra cuestión más compleja. Como decía el doctor, sí, tengo estructura, tengo la visión, tengo esto, tengo un estímulo, ¿cómo integro todo lo demás? En esa parte todavía la neurociencia está muy en pañales, Muy, muy en o pañales. sea, y estamos muy avanzados, ¿eh? Así Con es. con con respecto a lo Sí, 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 que claro. estábamos hace 50 Sí, no, años. no, y vamos avanzando, pero terriblemente. Pero efectivamente ¿Cómo se estamos conecta la corteza frontal para, este, ah, no sé, de pronto yo tengo un estímulo luminoso y estoy en un lugar donde hay, luces y estoy viendo una obra de teatro? ¿Cómo se conecta con las otras estructuras al mismo tiempo para que yo esté escuchando la música y esté generando todo eso? Ahora, cuando quiero aprender música, ¿cómo conecta para hacer todo este circuito interesante? Ahora, después de una lesión, pues el cerebro nunca, nunca, nunca es estático. Siempre va a ir buscando la manera de regenerarse y siempre va buscando esas formas de realizar nuevas conexiones, unas neuronas con otras. Hace, pues ya varios años empezó la era de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad la describe una neurocientífica que se llama Marianne Damon. No se llama Marianne Damon. Ella estaba, junto con sus colaboradores, muy interesada en la neuroplasticidad, hizo muchas descripciones bien interesantes de cómo el cerebro hace y recrea nuevamente y ayuda para que las lesiones que estaban existentes pues vuelvan de cierta manera a otras estructuras a suplir esas funciones de las que estaba ahí ocupada la otra parte del cerebro. Pero una de las misiones más importantes es el análisis del cerebro de Albert Einstein. Ella encontró en una circunvolución específica donde controlamos la mano del lado izquierdo un crecimiento muy particular que fue en el primer cerebro que se describe. Y esta estructura no está en relación con su genialidad en la física ni en lo demás. Está en relación a una tarea específica que él hacía, que era tocar violín, era un genio de la música también. Entonces, así, cada cerebro tiene su particularidad y de ahí se describen todas estas partes. Oye, a ver, Doc, te voy a preguntar algo que hace ratito, a ver, voy a dar contexto un poco para la audiencia, ¿no? Hace rato platicábamos, o ponía yo el ejemplo de cuando las neuronas se
no se tocan, se acercan y es como si hubiera un pequeño spray que libera. Todavía no me contestes, pero te voy a preguntar, ¿nosotros podemos controlar qué tanto, no sé si producir, pero liberar de un neurotransmisor o de otro? No me contestes todavía porque quiero terminar el contexto. La teoría básica dice que no. O sea, y ojo, porque, y esto también va dentro del contexto para separar algunos conceptos. Cuando hablamos de, por ejemplo, temas de movimiento, deberíamos pensar que sí, porque eliges moverte de una manera voluntaria o de otra. Y lo llevo a movimiento porque es tu mera especialidad profunda. Y por supuesto, si dejas de tener producción de un neurotransmisor específico, la dopamina, vamos a tener trastornos del movimiento, parálisis, trastornos como el Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson. Pero cuando lo llevamos al concepto de emociones, ¿se puede controlar o no? Porque hace unos días un sobrino, le decía a mi hijo, a un sobrino, decía: "Es que estoy triste", y le decía al sobrino: "Pues no estés triste". Entonces dice él: "Qué inteligente, va, ya lo solucioné". Claro, es un chiste muy común, pero sí es cierto que muchas personas podemos, ante una situación, decir: "Ah, qué coraje", y de pronto a lo mejor nos terapeamos y dices: "Bueno, pero esto podría ser distinto", y bueno, ya, o sea, como que lo controlas, y entonces la pregunta, ya con todo el contexto es, ¿podemos controlar qué tanto liberamos de un neurotransmisor o de otro? Qué pregunta tan interesante, Ah. súper interesante, y está bien complicado contestarla, pero bueno, voy a Exacto, exacto. intentarlo. La conciencia humana es algo que no se ha logrado identificar y es una de las funciones superiores más evolucionadas. La mente humana es sumamente compleja y la capacidad de respuesta de esa mente humana sí puede llegar a controlar ciertas cosas. En cuestiones específicas de enfermedades psiquiátricas, pues obviamente no. Pero en cuestiones muy particulares e incluso en términos ya en conciencia superior, es complejísimo porque hay mentes tan específicas y tan trabajadas y tan evolucionadas que de cierta manera pueden decir, a ver, voy a hacer meditación, voy a juntarme con otras personas y esa tristeza, ese desgano, voy a llegar a un estado de concentración en meditación que va a poder hacer que yo me sienta bien, libere endorfinas y tenga una estabilidad. La conciencia humana es lo que no hemos podido controlar y no hemos podido medir y no hemos podido saber en dónde está. Y no está cuantificada tampoco no cuantificada, pero no está relacionada tampoco con diferentes neurotransmisores, porque ahorita ponía el ejemplo de la dopamina, que lo platicamos en el episodio pasado contigo, fue de enfermedad de Parkinson. Quien no lo haya escuchado, póngale pausa ahorita, regrese, escúchelo y bien. ¿Listo? Ok. Entonces, en esta dinámica lo tenemos muy claro con la dopamina. Tan claro que a la gente se le da medicamento que es la Así es, dopamina, así es. ¿no? Pero para la conciencia, ¿qué son? Ahora, es que la conciencia no la tenemos medida, pero aquí toca un punto muy especial. Los medicamentos que usamos para la enfermedad de Parkinson, como hay algunos receptores que se encuentran en relación con el sistema límbico y con esos circuitos de lo que ya hablamos, que es el cerebro un poco más profundo, un poco más primitivo, que se encarga de las emociones, que se encarga de toda esta cuestión de agresividad. Tenemos que tener cuidado en cierto tipo de fármacos porque me pueden generar una respuesta en ese sentido. Entonces, por eso es mejor con la guía del experto y bien controladitos. Claro, Entonces, la conciencia humana todavía no tenemos la capacidad. Tenemos resonancia funcional, e incluso hay una resonancia funcional que está muy, muy bonita, porque está la mamá abrazando al bebé y les toman a los dos en donde se activa la corteza cerebral de un lado y del otro. Es una fotografía muy famosa y la toma la neurocientífica con su hijo. Entonces, ya se sabe que con resonancia funcional, pues vamos a encontrar con el PET, vamos a ver un poquito más de la conciencia.
con los radiotrazadores más avanzados, podríamos encontrar los niveles de dopamina específicos y podemos ver toda la corteza cerebral con el FDG, que es un radiotrazador particular para ver Pero aún glucosa. así estamos metiendo los pies en Pero el aún agua. así, o sea, tengo cosas que ¿dónde están? No están medidas. ¿Y por qué no están medidas? Porque todavía no logramos llegar a esa tecnología. Decía, parte de la historia, y es muy interesante. Si yo estuviera grabando un podcast en la era del doctor Broca, pues no estuviéramos hablando tal vez de que existe un PET, de que existe, no, No, ni siquiera la claramente no. tecnología. Entonces, no podemos saber qué va más allá, porque todavía no estamos en esa línea de tiempo. Entonces es muy interesante. ¿Qué Eso también viene se a vuelve futuro? eso también se vuelve filosófico. Acuérdate que yo también soy escritora, entonces Sí, también tengo sí, un sí. De tinte hecho, filosófico. hoy tenemos que cerrar con eso. Pero, okey. ¿Qué viene para la mente humana? Eso todavía lo vamos a ver y hay un libro súper interesante que se llama A través del tiempo, perdón, hasta el final del tiempo, donde narra todas las teorías en relación a la creación del universo, desde las teorías iniciales hasta la teoría del Big Bang, cómo está la evolución de la mente humana, cómo ha ido evolucionando incluso con el paso de la información de una mente humana a otra y cómo se perdió incluso alguna información. ¿Cuál es la forma de que una mente evolucione más allá o cree una conciencia más elevada? Pues teniendo alrededor mentes más avanzadas y más elevadas que ellos, para poder tener ese estímulo que nos den ganas de estudiar, de ganas de aprender cosas y poder incluso crear más ideas hacia allá. Y este libro termina con una parte bien interesante. Eh, en tema de espiritualidad, pues es un tema súper complejo y ese libro lo toca de manera muy magistral. Súper recomendado, otro que ya me adelanté. Ahora sí traje muchos. Muy bien, Doc. Entonces, y al final cierra cómo va a ser la evolución de la mente humana y del cerebro humano y del hombre en general, la evolución de la humanidad y cómo va a terminar el universo. Ese libro es fabuloso. Ya, o sea, ya, ¿cómo se llama? Es hasta el final del tiempo. Hasta el final del tiempo. ¿De quién es? De Weissman, ay, se me olvidó. Se olvidó. No, no es Brian Weiss, es ay, ya se Ahorita me lo olvidó, ya buscamos. se me olvidó. Sí, también se Oye, olvidó su a ver, quiz. la pregunta, porque además ya estamos Ya estamos llegando al sobre tiempo cierre, y nos pero falta lo futuro. ¿Qué sí, viene a pero futuro? no, pero antes, ¿qué es la mente? Uy, Porque si es que es la realidad, y ahorita tocabas la mente, pero esta parte se vuelve también otro motivo de filosofía, ¿y qué es la mente? Am, en tus palabras, porque claramente no hay una definición puntual, ¿no? Hay no, mucha no. filosofía al respecto. Pues la mente es lo que platicamos, ¿no? El estado de conciencia más superior y que le integra todas las funciones del cuerpo. Yo creo que un psiquiatra nos podría decir un poquito más sobre qué es la mente desde el punto de vista ya un poquito más hacia el software, dicen, ¿no? Mis compañeros, los neurólogos vemos hardware, ellos ven software. Entonces, la funcionalidad específica y la interrelación entre la respuesta a los transmisores y todo eso es lo que vamos a expresar como mente humana, ¿no? Que también Bueno, es va, sumamente complejo. entonces, el futuro. El futuro, vienen varias cosas. De entrada, no sabemos cómo van a evolucionar nuestros cerebros, pero ahorita los cerebros de los chicos pues requieren mucho más información y manejar mucho más estímulos en general. Entonces se cree que las nuevas generaciones son capaces de hacer distinción hasta más de 7 estímulos a la vez. Son los niños que están jugando videojuegos, que están contestando el teléfono y que están haciendo varias cosas a la vez, pero a la vez están recibiendo esa misma información. Aquí la idea es, pues, es saber guiar esas mentes hacia los caminos correctos, como en su momento nos tocó. De ahí, ¿qué viene a futuro? Pues, afortunadamente la ciencia ha avanzado y la ciencia ha encontrado un poquito más, en relación a la fisiopatología que cada una de las enfermedades estamos encontrando exacto, es de Brian Greene. No, yo Perdón, el Brian, libro me es de confundía Brian Greene. con Brian Weiss y Brian Greene, pero es Brian Greene. Es muy interesante ese libro. Y justo, y ahorita que decía Brian Weiss es otro tipo de corrientes, también con unas bases científicas diferentes, y narra, y su hermano, del astrofísico, está dedicado específicamente a ese tipo
de corrientes filosóficas. Por eso la conclusión del libro, que no se las voy a decir, es magistral. Era así Sí, no impresionante. nos la No se las voy a compartas. decir, pero es impresionante y da para una hora de filosofía. Pero tienen que leerlo, el libro es espectacular. Fíjense que ahorita me quedo con esta idea de qué es la mente. Claramente el futuro no va, bueno, yo creo que no va a ser ese, pero hay una película protagonizada por Tom Cruise que se llama Oblivion. Ajá, esa no la he visto. Velado, porque por el tema de filosofía. De entrada, está basada en Así habló Zaratustra. Ah, me encanta. Entonces, El superhombre. está muy complejo. Exacto, está muy complejo. Pues empieza uno a ver la película y pinta como una película de acción, Tom Cruise, pero cuando entra en la parte filosófica es también así. Y entonces toca un tema de cómo la mente, es que tampoco quiero contar muchos detalles, pero cómo la mente pudiera pasar entre diferentes cuerpos. O sea, es un tema, Uy, no, está interesantísimo. No, 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 híjole. no, bueno, es que ¡Ah! viene el futuro. Específicamente, hay un documental, de hecho, donde captan toda la información de una persona y la ponen en un maniquí, que bueno, que en este caso es una computadora. Y está en documental ahí, de El Morgan otro día Freeman. conocí a alguien Súper que me interesante. decía, yo sí haría eso. Y yo, híjole, Pero ahí partimos en lo mismo, o sea, puedo tener toda la información como en un disco duro específico, pero no voy a ser yo. Y eso es justo lo que analizaban, Carl Sagan analiza en el cerebro de Broca. Tengo aquí toda la genialidad, tengo la estructura, pero ¿dónde está Broca? Ya no está, o sea, es estructura únicamente. o sea, Entonces, claro, ya no está porque ya el cerebro está muerto. sí, pero ¿dónde está? O sea, No, esa es que estructura, ¿y dónde se fueron esas conexiones, esos estímulos nerviosos, esos alteraciones neuroquímicas o esa eh, correlación neuroquímica tan perfecta que tenía el doctor Broca en su momento? Entonces, por eso me gusta mucho ese libro. Y aparte, ¿qué viene para la mente humana? Nosotros, y la vez pasada les hacía referencia de un libro que me gusta muchísimo que se llama Life Force, la fuerza de la vida. ujú, Ahí toca varios temas en relación a la fuerza de la mente y las voluntades y la disciplina de ciertas personas para lograr y hacer ciertas cuestiones o vencer ciertos retos de que a lo mejor otras personas no los tienen. Pero no es porque no los quieran tener, es porque en tiempos pasados pues no los adquirieron, ya sea de sus ancestros o de la evolución temprana. La mente, en ese libro narra que están tratando de hacer pues al humano pues más longevo, más joven y más saludable en todos los sentidos. Hay algunos adelantos científicos que han estado pues caminando hacia esa parte y sobre todo en tema de rehabilitación neurológica, hay unos dispositivos que crearon en donde está una lesión, por ejemplo, en la vía motora y yo no puedo mover la mano del lado derecho. Entonces crearon una especie de guante mecánico, tiene un nombre muy específico, pero no, no sé si vayamos a caer en un tema de marcas. Entonces, pero bueno, está, y lo que hace y les garantiza es que les enseña a tocar el piano en 4 horas. Entonces está el dispositivo tocando el piano, y el cerebro y está te genera captando la esa memoria. información y genera la memoria. Eso suena muy descabellado, pero pues igual eso es lo que en su momento intentaron hacer. Pero observaron este patrón de pues oportunidad o área de oportunidad y empezaron a utilizarlo para neurorehabilitación. La movilidad que se genera pues en la mano, pues hace que el cerebro vuelva a recordar lo que hacía antes y genera la neuroplasticidad. Esto es lo que viene a futuro temprano. Hay otro adelanto científico que es la realidad virtual y estamos avanzando a la creación de una especie de videojuegos donde vamos poniendo retos y vamos usando la realidad virtual para generar esos estímulos y que el cerebro recupere lo que ha perdido. Vienen muchísimos adelantos Es que, científicos. ay, tocabas desde el principio el punto de la estimulación, Ajá. ¿no?
Y hoy sabemos, por ejemplo, que la gente o las personas aprenden mejor algo si a lo mejor escuchan música o están en movimiento o tienen alguna interacción más allá de solo estar con las antenas abiertas. O sea, cuando Sí, tienen no. estas dinámicas, la gente aprende No, mejor. y aparte los cerebros son diferentes, cada quien, va a aprovechar sus capacidades de acuerdo a los estímulos que se vayan presentando. Ahora, de esos adelantos científicos, pues vienen otros adelantos científicos bien interesantes, que por ejemplo en mi área, que es el ultrasonido focalizado, que ya está Ajá. usándose en muchas partes del mundo para tratamiento de temblor y Parkinson. Pero aparte de eso, ya han ido avanzando más para hacer tratamientos en tumores inaccesibles, en neurocirugía, y más adelante viene el tratamiento para enfermedad de Alzheimer con este dispositivo, que ya hay algunos sitios que los están utilizando. Entonces, viene eso. ¿Qué sigue? Y ya casi tenemos en puerta, pues, las interfaces cerebro-máquina, lo que decíamos. Como yo paso mi información hacia el lado y la máquina, pues, me apoya. Nosotros ya lo usamos desde hace muchos años con los neuroestimuladores. Viene nanotecnología para neuroestimulación, viene Neuralink, que es tan sonado. Entonces, el 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 cerebro humano no se queda quieto y por eso día a día tenemos información de que ya viene una cosa, otra. Vienen factores, un factor de crecimiento específico, una proteína factor de crecimiento para óseo, este, que se va a utilizar para Estimular. estimular pues el cerebro y también para hacer como una especie de terapia de que no envejezcamos, que no Cam envejezcamos. Oye, Doc, vamos a tener que hacer por lo menos Por otros lo 2 menos otra. episodios para seguir Sí, divagando y exacto. filosofando, pero, ¿sabes qué? Tenemos un compromiso pendiente con Así es. nuestros escuchas del podcast, porque la doctora tiene un libro que además es bestseller y, en el episodio pasado dijimos que quienes tuvieran mayor interacción iban a recibir Así es, tenemos pendiente libros. entregar los libros, pero no vimos mucha interacción, pero entonces sí hay unas personas que ganaron. Sí, Así hay es, unas así personas es. que ganaron, entonces, ¿eran 4? Son 4 libros, Sí. así es. ¿Tú tienes a quién identificaste ganadores? Sí, los tengo, pero no me acuerdo de su nombre ahorita. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a publicar, porque yo aquí tengo también identificados a unos, pero vamos a publicarlo en los comentarios de este Ah, súper, episodio. súper. ¿Te parece Me bien? parece genial. Para que Sí, así es. los mencionemos Así es. diciéndoles que tienen su libro. Doc, No, estuvo ¿qué tal? ¿Te gustó? padrísimo, muchísimo, estuvo Súper. increíble, me encantó porque además no habíamos tenido solo habíamos tenido un episodio que habíamos hablado de mitos en Ajá. pediatría con la doctora Lucy Cisneros, pero uno en el que ya nos fuéramos así a profundizar en esos mares desconocidos de la ciencia y la filosofía, A mi claramente, cerebro le gusta ninguno. aprender cosas No, raras. el cerebro es una Una maravilla maravilla. y da para Hay esto. un libro fabuloso. A ver, No, ese va a no, ser no, el no, libro no, que no, nos no, vas a no. recomendar. ¿Qué libro es? Bueno, ese libro narra, no, probablemente no recomiende ese, pero bueno, ese libro también es muy interesante. En ese libro va a decirnos cuál es lo que se cree que viene para el futuro del cerebro, pero también para el futuro en general de nuestro entorno. Pero en ese libro nos describe imposibilidades, nos describe la invisibilidad, la telepatía y Uy, ¿cómo se llama ese libro? física de lo imposible. ¿Por qué sí, por qué no? La materia se puede transportar. ¿Por qué sí, por qué no? Me puedo volver invisible. ¿Por qué sí, por qué no? Entonces está súper interesante y por medio de un análisis de la física en general, de todas las teorías físicas que se conocen hasta la actualidad, ¿por qué sí, por qué no? Puedo hacer eso. Y la telepatía, la teletransportación. Es un libro fabuloso. Pero explica que no. Explica que sí. ¿Ah, que Claro, sí? eso es por eso le digo, esto es interesante. Yo no lo creo. Ahí O sea, está. y me vas a decir, me da igual, está escrito, ¿no? Está Pero, escrito. hay que leerlo, hay que leerlo. Pero ya hay una máquina que teletransportó ciertas moléculas de una fruta. O sea, No, 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 vamos a no, leerlo. exacto. ¿Cómo se llama el libro? Ahora,
La Ahora física de lo vamos imposible. a Física, lo imposible. Ajá. Lo ¿De quién es? escribí no me acuerdo ahorita, pero Bueno. si yo tuviera esa misma pregunta, ¿puedo comunicarme hacia una audiencia por vía remota, hacia muchas partes del mundo hace 200 años? No, bueno, hace 200 años no podías. Obviamente. Justo lo que justo es lo que es la conclusión del libro. Hace tantos años no podía. Es un Pero, libro fabuloso que da bueno, mucho hay de que pensar. leerlo, hay que leerlo. Y Sí, ahí claro, o sea, se cae claro. un poquito en ciencia ficción, porque de hecho escribe de base, la serie de Star Trek. Bueno, Ajá, entonces sí, está muy, pero muy, muy interesante, pero es interesante. Es hay que leerlo interesante para la otra parte del concepto y darle darle respeto y exacto. lugar a las ideas. Se llama A así, lo mejor soy muy Física anticuado del para el imposible. futuro y yo creo que eso no se va a Física poder, del pero imposible. Pero es va, interesante, es un va, libro. hay que leerlo. Ese no es Física el de que lo les quiero imposible. recomendar, pero también está ¿Cuál nos interesante. quieres recomendar además de tu libro? No, además de mi libro, así es. Pues bueno, hay un libro que me gusta mucho, que es el de Despertares, Despertar. de Oliver Sacks. ¿Otra canción, Doc? Otra O canción. sea, otra canción además de la del episodio pasado. Bueno, pues, ¿cuál dijimos la vez pasada? Una de esas, ¿no? El himno del amor de Edith Piaf, que está muy de moda ahorita con Celine Dion. Okey, va. ¿Y ¿Y qué queda? película? Una película. Pues Despertares, que va junto con el libro. Bueno, órale, órale, para que amarre. Oye, Doc, Muy interesante. sí, deberíamos ponernos un episodio de filosofadas con cierta periodicidad, ¿verdad, Nash? Los sobadas con cierta Estuvo bueno, variedad. ¿no? Oigan, estuvo magnífico, no se pierdan el episodio, sigan a la doctora en sus redes. Así Doc, ¿cuáles es. son tus redes? @Rosalía Cerón, Cerón es con Z, para Arro Instagram, Facebook y TikTok. Eres superactiva en TikTok, o sea, además Trato. yo confieso, y ya lo he dicho, subo los reels que aquí el equipo de CC Talento me prepara, ya lo subo cuando me acuerdo, ¿eh? No soy metódico para hacerlo. Las demás redes que las lleva el equipo de Nayeli, sí, bueno, y en ellas las llevan y tienen sus horarios y sus métodos. Y en TikTok tú, duro y duro y padrísimo. Híjole, tengo una pregunta, pero la vamos a tener que dejar para otro episodio. Te voy a comprometer a que grabemos un episodio sobre niebla mental. Qué genial, sí, de COVID. Súper, súper. No solo de COVID, estamos platicando con la Súper. doctora Sí, sí, Bárbara sí. en hipotiroidismo cuando se presenta niebla mental. Entonces, bueno, tratamos de explicarlo, pero es complejo. Convenientemente, tanto la doctora como yo tuvimos COVID y los 2 tuvimos niebla mental, tratamos de explicarlo, y por ahí alguien en redes sociales, específicamente en el TikTok, ponía: "No, si no saben de lo que hablan, no opinen". Y yo decía: "Bueno, está bien, danos tu explicación", no recibimos Bueno, yo respuesta, tengo otros datos. pero Uy, claro, no, y una pero bomba. pero justo me gustaría que nos cuentes eso. Son ¿Damos una un bomba. anticipo? No lo sé. No, vamos a dejarlo No lo para el sé porque episodio. lo tenemos que publicar. En realidad es un trabajo de nosotros. Bueno, pero sí podríamos hablar de niebla Sí, 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 mental sí. en un Sí, no, episodio. pero de los hallazgos No, está bien. tenemos que publicarlo y es muy interesante lo que ¿Cuándo publicas? Para que entonces encontramos. después lo podamos Yo platicar. creo que estamos en condiciones de publicar el año que viene, porque todavía nos falta No. el corte. Sí hay que Es que nos publicar falta la antes. corte. Digo, sí hay que platicar Nos antes. falta la corte. Encontramos algunos cambios estructurales bien, bien importantes Okey, en entonces resonancias vamos a con tener niebla niebla mental. mental episodio 1 y Y niebla en PET. mental episodio Y en 2. PET. Es bien interesante. ¿Puedo dar un adelanto? Ya tengo ganas de que me hagan Sí, no, de hecho sí, estudio, ¿eh? nosotros Bueno, pero hicimos no una tengo serie ganas. de casos de resonancias PET, sí, un montón de Te iba a decir, ya quiero que me hagan mi estudio y no tengo un antes para compararlos, pero bueno, sí, no, vámonos. interesante. Vamos a comprometerte a que vengamos a hablar de niebla mental, ¿eh? Muy bien, sigan las redes de la doctora, sigan las redes del doc, y este fue el episodio, el magnífico episodio 40 de Que esto que el otro, Salud. salud. Muchas gracias a todos por escucharnos, califiquen el episodio, califíquenos en las diferentes plataformas, y muchas gracias al equipo de ese talento por estos 40 episodios que son súper pacientes, súper amigables, porque nuestros tiempos en general, no solo míos, que de por sí son difíciles, las del resto de los médicos no son nada fáciles, y esto viene evolucionando muy bonito. Estoy muy contento, muchas gracias. Muchas Gracias, Doc, gracias. por acompañarme. Muchas gracias. Gracias, Nash. Nos vemos en el siguiente episodio.